porque está Seferino Muñoz con nosotros, doctor en filosofía e investigador del CONICET. ¿Cómo estamos? Buen día, Seferino. Hola, Rodi, buen día. Un gusto. Feli, ¿cómo están? Y digo, me daría mucho placer porque a veces en esas pequeñas cosas de decir tengo ganas de ir a la montaña y me voy a la montaña. Claro. Y que me como un asadito a la orilla del lago, ¿no? Es lo que me da en este momento felicidad o placer. Y está muy bien, está muy bien. Bueno, este tema, ¿de qué vamos a hablar hoy? Placer y felicidad parte 2, porque ¿se acuerdan la última vez que vine? Quedó ahí el tema un poquito picando, interesado. Y llegamos a algunas conclusiones la última vez. El placer promete muchas veces más de lo que finalmente da. Primera conclusión que llegamos. Segundo, el satisfacer todos nuestros placeres, que por cierto son infinitos, sí, no siempre nos da la tan ansiada felicidad. Y tercero, que correr permanentemente detrás del placer nos termina siendo esclavos de nuestros apetitos, ¿no? Y finalmente esto no es lo que el hombre quiere. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué a pesar de todo esto el hombre sigue, ¿no?, cayendo en la trampa de los placeres malentendidos? Malentendidos, los placeres más materiales, sí, más físicos. Bueno, hay dos explicaciones. Una la hemos venido tratando y consiste en decir que el hombre no puede renunciar al deseo de felicidad. El hombre siempre quiere ser feliz. En la circunstancia en la que esté, va a buscar ser feliz. Ese anhelo inmemorial que el hombre tiene en su interior está siempre presente. Aunque esté desesperanzado, desahuciado, siempre la felicidad va a estar como objetivo. Exacto. Y a veces lo busca en los placeres. Entonces, primera explicación es esa. La segunda, que tiene que ver más con nuestro tema, es porque las características de los placeres son muy especiales, son muy fuertes. Se relacionan con la inmediatez, con la intensidad, ¿no?, y con la instantaneidad. Las 3 I que yo digo por ahí, ¿no? Inmediatez, intensidad e instantaneidad. Sí. Entonces, y como nosotros somos las personas en general especialistas en por ahí buscar el atajo, en buscar el camino más fácil, bueno, surgen estas formas, ¿no?, de abordar la vida. Los filósofos antiguos esto ya lo vieron, lo trataron, lo abordaron y muy bien. Pero ¿qué es lo interesante? Que la ciencia moderna corrobora esto que los filósofos ya vieron. Psiquiatras, neurocientíficos, incluso se habla de una neuroética, ¿no? Me he traído algunos apuntes porque no es mi campo, el de la psiquiatría ni el de la psicología. Sí. ¿Y qué nos dicen? Fíjense qué interesante. Estos placeres sensuales y materiales están muy unidos a la dopamina. Sí. La famosa dopamina, este neurotransmisor que lo que hace es activarse ante las gratificaciones instantáneas. El comer, el beber, el fumar, el tener relaciones sexuales, el jugar videojuegos, el scrollear, ¿no?, el desplazar permanentemente la pantalla o las redes sociales en general. Pero ¿qué pasa con esta actividad de la dopamina? Fíjense lo que dicen. La dopamina enciende fuertemente las neuronas vecinas. Pero si esta estimulación es continua y excesiva, las neuronas empiezan a agotarse y empiezan a morir, ¿no? El cerebro, como defensa, exige cada vez dosis mayores para obtener el mismo efecto. Bueno, y de ahí es el famoso círculo de la adicción, que en filosofía es como un círculo vicioso, ¿no? Mientras más quiero llenarme, más vacío me siento. ¿Se acuerdan? El tonel de Platón que hablábamos la última vez. Estaba roto ese tonel, pero yo lo estaba llenando permanentemente y nunca se llenaba. Entonces, a ver, pensemos en nuestros adolescentes o en nosotros mismos. ¿Qué es más fácil, leer un libro o ver las redes sociales? Las redes. Las redes, claro, porque el libro implica un esfuerzo, una paciencia, un tiempo. Cerebro vago. Claro, una tranquilidad. Exacto, que las redes me dan satisfacción inmediata. Pero, y con esto cierro, ¿no? Conclusión. La adicción a estas gratificaciones instantáneas, a estas 3 I, inmediatez, intensidad, y la última era inmediatez, intensidad e instantaneidad. Lo que hace finalmente es adormecerme para reconocer las cosas más importantes de la vida, para reconocerlas y para comprometerme con ellas. Entonces, este es más o menos el panorama que tenemos, Rodri. Es que perdemos mucho de vista cosas mucho más sencillas y más simples. Por ejemplo, nos pasa mucho a los mendocinos
que en esta preprimavera teníamos amaneceres color naranja, intensos, rojos, y el detenerse un segundo a observar ese amanecer realmente era muy placentero. Y digo, y ahí es una cosa muchísimo más simple que buscar, ¿no?, el dinero y a mí eso me parece hermoso, el detenerse, sí. Que el por ahí poder uno detenerse. no se da esos momentos, no se regala esos momentos. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué hemos perdido? Perdón. Sí. Y el ser humano está teniendo una postura Sí. Claro. que es así cuando se está perdiendo Sí. todo lo que nos provoca el estar erguido, Sí, ¿no? sí, sí. Porque estamos muy metidos acá adentro. Ahora, qué llamativo que es también que los grandes filósofos, desde los inicios de la filosofía, empezaron a entender qué era la felicidad y el placer. Y hasta el día de hoy, desde la psicología, desde la sociología, desde todas las áreas que hablan de lo humano, de la antropología, siguen buscando qué es la felicidad. Yo creo que hay muchos conceptos, como tantos filósofos y científicos y bueno, especialistas en estas materias, de la felicidad y del placer. Digo, hoy tenemos quizás un nuevo concepto más moderno que hoy nos identifique, porque quizás en esa época era totalmente diferente ver a la felicidad y al placer desde otro punto de vista. Claro, es muy interesante la pregunta, Sofi, porque podríamos caer en la idea de que, bueno, la felicidad cambia según la época, ¿no? Entonces, según la época que nos está tocando vivir hoy, esto es la felicidad. Las redes sociales, ¿no? Un me gusta. Un me gusta. Pero, ¿qué nos dicen estos filósofos? Por supuesto que las cosas cambian, que hay cosas que cambian, pero hay como una naturaleza humana, hay como constantes antropológicas, ¿sí?, que se repiten a lo largo del tiempo y que definen al hombre en cuanto hombre, ¿no? Claro. Y las cosas que lo hacen feliz generalmente siempre lo han hecho feliz, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la amistad, pero pongamos la familia, ¿no? Históricamente la familia es un elemento que se lo considera un bien humano básico. Si yo no tengo familia, si no tengo a quien querer y alguien que me quiera, no tiene sentido nada. No tiene sentido el celular, la riqueza, el poder, ¿no? Entonces, esas constantes antropológicas, los grandes filósofos la vieron. Y lo bueno, que yo lo estoy viendo cada vez más seguido, es que la ciencia moderna lo está corroborando. Cuando habla de la dopamina, cuando habla de la serotonina, claro, lo que se me activa cuando yo estoy con un amigo o un abrazo a un amigo no es la dopamina, es la serotonina, ¿no? La dopamina se activa en estas cosas instantáneas que no tienen continuidad en el tiempo, que son fugaces. Totalmente. En cambio, la amistad es duradera, es permanente, ¿no? Y es placentera, Rodi, que lo hablábamos. Claro. Pero cada vez vamos a una sociedad más solitaria. Vos fíjate qué paradigma, porque estamos conectados o hiperconectados permanentemente. Tenemos 1 millón de amigos en redes sociales o de seguidores, como le queramos llamar. Creemos que somos populares y en realidad estamos más solos que el chavo en el barril, como quien dice, ¿no? Porque en realidad eso es ficticio, o sea, es una comunidad que yo tengo ficticia, porque esa persona que me sigue no va a venir a darme un abrazo. Pero fíjate cómo los adolescentes dependen 100% de las redes y de este aparato. Es que todo es su felicidad, su estado de ánimo, su psiquis, todo. Su comportamiento, Es todo. tremendo. Claro, y es tremendo en la edad esa que vos, tus amigos, ¿no? Los vínculos que formamos en la adolescencia, ¿no? Y la cosmovisión de la vida que empezamos a tener es muy, muy importante, ¿no? Ese desarrollo a nivel psicológico, a nivel anímico. Y claro, pero están siendo educados por las pantallas, ¿no? Entonces, es la paradoja que decía Sofi. En filosofía la paradoja es una cosa interesante porque en la era de la hiperconectividad estamos más solos que nunca. Entonces, Totalmente. ¿de eso no se sale? No, sí, la filosofía lo explica. Hiperconectividad virtual, artificial, no es real, ¿no? Entonces, yo creo que, y estos espacios me parece que son buenísimos para que se tome conciencia de volver a la idea de comunidad, a la idea, pero la comunidad real, ¿no? El cara a cara. Pero fíjate que la ciencia va más allá y con la inteligencia artificial o sea, como que prepara un escenario donde vamos a estar mucho más aislados, porque hasta se dice que las escuelas en un futuro quizás lejano, no tan lejano, va a ser un docente virtual, entonces ya no vas a tener contacto en la escuela, o trabajos u oficios que hacen personas lo van a hacer la inteligencia artificial. Digo, entonces la ciencia también va hacia
una persona solitaria. O sea, vamos más a lo solitario que a la comunidad. Efectivamente, por eso yo te decía que no siempre la ciencia y la filosofía deberían ir de la mano, ¿no? Deberían ir de la mano, porque la ciencia va muchas veces, como en el caso que les comentaba recién, corroborando lo que la filosofía ya decía, ¿no? Esto de que se anula la corteza prefrontal al interactuar tanto con las redes, ¿no? Bueno, bien por el lado de la tecnología, por el lado de la ciencia, pero por el otro es el uso que nosotros le damos, y si nos va a reemplazar a los humanos, a las personas, bueno, ahí tiene que haber una resistencia de parte de nosotros. Yo creo que es un instrumento, una herramienta que yo tengo, no puede reemplazarme, porque si no, bueno, a ver, vamos a volver a la época de la esclavitud. Roma cae por los esclavos. Una de las causas era eso, porque su vida giraba en torno a la esclavitud y no hacían nada. Vos trabajás mucho con la palabra. Sí. Y el valor que tiene la palabra. Hay algo que no decae. Puede mermar. Puede hoy prevalecer el celular por encima de... Pero el libro sigue existiendo. En esta mesa hay un libro. Inevitablemente va a haber siempre un libro. Creo. Y quiero creer en eso. Bueno. Creo que hay cosas que no van a desaparecer. Sí, efectivamente. Yo también creo lo mismo. Lo que me parece es que cada vez va a ser más escaso esa presencia del libro. Se va a reducir a aquellos que tuvieron la posibilidad de educarse de un modo más tradicional, con la lectura directa de un libro, ¿no? En vez de con una pantalla, una tablet. Sí, de hecho muchos ahora ya no compran los libros así físicos, sino que los tienen... El famoso ebook. Claro, virtual. Tienen de manera virtual. Pero lo siguen comprando. Yo conozco chicos que son tremendos lectores y se resisten, y muy chicos, y se resisten a esta cosa del audiolibro. Bueno, que hoy porque también hay una tendencia... Hay una tendencia ahora de los jóvenes y adolescentes a volver a los 80, a los 70, de hecho, a lo analógico. Claro. Están usando de nuevo las cámaras analógicas, los Dixman, y están intentando, los cassettes. Como que ahora hay DJ que ponen discos. Pero bueno, también es ese intento de salir de esta hiperconectividad y volver a lo humano, me parece. Tal cual. O sea que no todo está perdido, como decimos siempre. Hay muchos jóvenes y adolescentes que están notando esta necesidad de volver a lo genuino, al contacto con el otro. Es un instinto de supervivencia. Totalmente, porque ya lo primitivo. Exactamente. Siempre. Y lo que dice Rodi es muy interesante. El libro es la palabra, ¿no? La palabra es el fundamento de Occidente, de toda nuestra humanidad. El diálogo, ¿no? Es el fundamento. Porque también hasta uno leyendo, tenemos que ir cerrando, pero hasta uno leyendo aprende cuál es el valor que tiene la palabra. ¿Por qué el autor pone esta palabra y no pone otra? Y uno va aprendiendo también ese valor de la palabra, que cuando es un audiolibro y solamente el cerebro está escuchando, todo eso se pierde. El valor de la palabra leída es distinto al valor de la palabra hasta escuchada. Por eso digo, la importancia de la lectura es fundamental. Y justo veníamos de la Feria del Libro, hicimos como un combo redondito. Bien, y claro, pero de nuevo, es salir de una atmósfera de velocidad, ¿no? Mientras voy haciendo otras cosas, voy escuchando un audiolibro, mientras voy haciendo... No. Hay cosas que necesitan... detenete en cada cosa. Exactamente, ¿no? En ver un amanecer, por ejemplo. Perdón, no te escuché. En ver un amanecer, por ejemplo. Por detenerse, claro. Gracias, Seferino. Gracias. Esto sigue, ¿eh? Sí. Esto no termina acá, te digo.